Hola, bienvenidos nuevamente a esta asignatura de Informática Aplicada correspondiente a la licenciatura en Administración y Comercialización. Me da mucho gusto que estén con ustedes nuevamente en esta asignatura. Como recordarán, en la sesión anterior analizamos todos los componentes de hardware y empezamos a ver un poco de software para que tengan una idea más clara de lo que van a utilizar en sus aplicaciones de administración. Los objetivos para esta nueva sesión son que comprendan el uso y aplicación del sistema operativo Windows. Vamos a arrancar. Bien, como vimos en la sesión anterior, el hardware es fundamental para que efectuemos operaciones de administración o de control de nuestras empresas. Adicionalmente al hardware se instala en él un sistema operativo, que es el programa o el conjunto de programas que me permiten hacer operaciones de diferentes tipos. Por ejemplo, operaciones administrativas. Bien, vamos a analizar el sistema operativo Windows. ¿Qué es el sistema operativo Windows? Como su nombre lo indica, Windows implica ventanas. Porque en nuestra pantalla lo que vemos es diferentes aplicaciones o diferentes elementos que se abren como pequeñas ventanitas. Esa es la razón por la cual se le denomina a este sistema operativo Windows. ¿Quién es el fabricante de este sistema operativo? La empresa Microsoft. Es el fabricante más importante en el mundo de sistemas operativos. Y este sistema operativo es el que se utiliza en la mayoría de equipos de cómputo del mundo. Hay un número indeterminado de sistemas operativos, hay un gran número de fabricantes que hacen sistemas operativos, sin embargo no tienen una penetración en el mercado tan grande como lo es Microsoft. Por esa razón, por ser el sistema operativo más utilizado en el mundo, es importante conocerlo y es importante usarlo adecuadamente. Bien, como ustedes ven en la presentación, analizaremos qué ventajas o desventajas representa respecto a otros sistemas operativos y en las máquinas que utilizamos, cómo se explota con mayor facilidad. Bien, para este curso utilizaremos la plataforma denominada Windows XP, que es un sistema operativo que actualmente prácticamente casi cualquier computadora de nuestros clientes o proveedores la tiene. Bien, vamos al primer punto, la visualización y la exploración de los elementos del sistema. ¿Qué es el sistema en general? Ya vimos que nuestro equipo de cómputo requiere dos tipos de software. Ese software puede ser un sistema operativo y las aplicaciones. El día de hoy vamos a analizar el sistema operativo y a esto le podemos denominar simplemente sistema. Ese sistema operativo se instala en mi computadora, particularmente en el disco duro. En ese disco duro queda permanentemente guardado ese sistema operativo y me permite hacer las funciones propias de este sistema. Bien, como se mencionó en la sesión anterior, el primer programa que opera al encender el equipo de cómputo es este sistema operativo. Para nuestro caso va a ser Windows XP. Como primera función, este programa verifica que todos los dispositivos necesarios para la operación del sistema se encuentren funcionando correctamente, tales como un teclado, un mouse, el monitor, una impresora, dispositivos conectados al sistema de cómputo como sistemas USB, dispositivos como una cámara, dispositivos como un escáner, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que el sistema operativo verifica que todos los dispositivos estén adecuadamente conectados, se puede comenzar con el trabajo del usuario. Eso lo notamos cuando aparece una pantalla como esta. Como ustedes ven, esta pantalla les parecerá familiar. Es una ventana donde aparece en primera instancia el logotipo del sistema operativo, en este caso, como les
mencioné hace un momento, es el sistema operativo Windows XP, y aparecen diferentes iconos o diferentes elementos, los cuales vamos a poder acceder por medio de nuestro mouse. Uno de ellos es una ventanita casi al centro que se denomina la ventanita de acceso de los usuarios permitidos. En este caso, en esta pantalla que les muestro, es una ventanita que es usada por solamente un usuario, que se denomina el administrador. Es el que puede hacer todas las operaciones de modificación del sistema operativo. Hay otros iconos adicionales, por ejemplo, en la parte de abajo, en la parte inferior izquierda, un iconito que me permite apagar el equipo en forma segura, y otros iconitos que me permiten hacer anuncios del sistema. Una vez que oprimo el icono del administrador, puedo acceder al sistema operativo. Bien, ¿cómo se hace esa operación? Primero que nada les voy a mencionar un elemento fundamental que vamos a estar utilizando durante el desarrollo de la asignatura. Si ustedes tienen en su escritorio un mouse, ese mouse tiene generalmente un cablecito que me permite conectarme a la computadora y tiene dos botones. Este botón se denomina a menudo el botón izquierdo del mouse y este botón se denomina a menudo el botón derecho del mouse. Y para los que somos derechos, siempre la posición de nuestros botones es con el dedo índice oprimir el botón izquierdo y con el dedo medio oprimir el botón derecho. A la operación de oprimir, ya sea con el dedo índice o el dedo medio, se le denomina clic. Y ese clic me hace ciertas funciones en el sistema operativo y puede ser hecho, como les digo, con el botón derecho o con el botón izquierdo. Y hay una función adicional que puedo hacer con este sistema, lo que se denomina doble clic. Es decir, oprimir dos veces en forma rápida esta tecla o esta tecla, este botón del mouse o este otro botón del mouse. Cuando somos zurdos, en ocasiones se invierte este caso y el sistema operativo me permite hacer una inversión. Es lo que vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a partir en este momento que estamos hablando con los elementos en el sistema operativo tradicional, como se instalan en la computadora, donde lo que priva es la forma de un usuario de tipo diestro. ¿Sí? Entonces la operación de clic o de doble clic va a ser mencionada periódicamente en el sistema. Bien, si a la pantalla que vieron ustedes anteriormente le dan un clic en el administrador, esto es, se colocan con el apuntador en la ventana del administrador y oprimen con el dedo índice una sola vez en el sistema, lo que van a obtener es una siguiente pantalla, que se denomina el escritorio. Bien, una vez en el escritorio tenemos una serie de componentes que podemos analizar punto por punto. Lo primero que vemos es un fondo. Ese fondo puede ser por default o al instalar el sistema, un fondo ya previamente definido por el sistema operativo. Es un fondo que ya viene al instalar el sistema y que nosotros como usuarios lo podemos modificar. Adicionalmente a esto vienen una serie de elementos que se ven dentro de ese escritorio que se denominan los iconos. Esos iconos se relacionan con algún elemento del software del sistema o con alguna aplicación. Por ejemplo, si ustedes ven el primer icono que está en la parte superior izquierda, hay un icono que se denomina la papelera del reciclaje. Es donde guardamos la basura. Vamos a ver más adelante qué es la basura. Y hay otra serie de iconos que me permiten acceder a diferentes aplicaciones. Estos iconos pueden ser muy variados y los podemos tener en el escritorio de acuerdo a cómo deseemos configurarlos. Bien. En esta pantalla de inicio, el usuario puede efectuar diferentes tareas. Esas tareas pueden ser de tipo simplemente exploratorio o pueden ser para hacer ya operaciones dentro del sistema. Vamos a analizar cada una de esas tareas en forma puntual.
Bien, para ello es necesario identificar diferentes componentes, tomando como ejemplo la segunda pantalla mostrada, o sea, esta. Nuevamente, como les describí hace rato, como fondo de pantalla se puede observar una imagen. Esa imagen la podemos cambiar a gusto del usuario. Simplemente podemos hacer una modificación de ella o podemos suprimirla. Esta imagen a menudo, como les digo, se denomina fondo de pantalla y esa imagen puede ser fija o puede ser dinámica. Este fondo de pantalla tiene la finalidad de presentar un ambiente visual agradable, que presente un contraste entre los iconos que tengo en el escritorio y todo lo que es el fondo de pantalla, que no me canse la vista o que sea simplemente agradable. Como en este caso de la pantalla que les estamos mostrando, pues es la pantalla que trae mi computadora en este momento instalada y que puede ser cambiada por una fotografía de mi hija, puede ser cambiada por un elemento importante en mi vida o por el logotipo de mi empresa, por ejemplo. Bien, los elementos colocados en el lado izquierdo, como ya les mencioné, se les denomina iconos y corresponden a una serie de aplicaciones que puede realizar la computadora al ejecutarlos, o sea, al hacer un clic o al hacer un doble clic sobre ellos. La ejecución de esta aplicación se efectúa mediante un doble clic, que es la acción de colocar la flechita o apuntador del mouse sobre el elemento deseado y oprimir 2 veces el botón izquierdo del mouse, como se muestra en el ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, yo puedo estar en este icono, puedo ver aquí que voy a explorar los elementos de mi PC y en este momento puedo hacer un clic sobre el sistema. ¿Qué es lo que estamos observando? Que se abre una nueva ventana. Ya les mencionamos que el sistema operativo Windows trabaja con ventanas. Esta ventana, como ustedes ven, me da acceso a diferentes elementos del sistema. Este que ven ustedes aquí es nuestro disco duro. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior hablamos que el sistema de cómputo contiene varios elementos? Uno de ellos, que es el que me sirve para guardar programas, se denomina disco duro. Pues a través de esta ventana podemos observar elementos en el disco duro. Si ustedes ven, solamente me posicioné sobre ella y ahí me dice que el disco duro de esta máquina tiene un espacio total de 55.8 gigabytes y 45.8 libres. Quiere decir que esta computadora tiene 55 mil millones de bytes disponibles para poder guardar información que va a operar dentro del sistema operativo o dentro del sistema de cómputo que estamos utilizando. Otro elemento que puedo yo acceder a esta máquina es una unidad de disco. Si ustedes observan, es una unidad de DVD. Me permite leer dispositivos o discos de DVD, además de los discos de disco compacto. Otras carpetas o otras unidades que me muestra este sistema son, por ejemplo, las carpetas de documentos compartidos y documentos del Colegio de Empresarios. En estas carpetas puedo guardar documentos que yo cree en las aplicaciones que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, puedo guardar un documento, puedo guardar un archivo de Excel o un archivo de PowerPoint, etc. Bien, este elemento me permite también acceder a diferentes aplicaciones con ellas. Por ejemplo, nuevamente colocándonos en el disco duro, si ahora oprimo con el botón derecho de mi mouse el sistema, voy a abrir una nueva cortinilla o una nueva ventana que me permite acceder a varias operaciones. Por ejemplo, en este caso le voy a dar un clic en propiedades, un clic con el botón izquierdo. Y aquí me va a informar más profundamente los elementos de mi disco duro. Vean cómo puedo ver una información general del disco duro. Puedo ver un nombre que se le asignó a este disco duro cuando se instaló el sistema operativo. Puedo ver en azul el espacio utilizado del disco y en rosa el espacio libre. Como ustedes ven aquí, hay 10 gigabytes o traducido en bytes, 10.770.423.808 bytes utilizados
por diferentes aplicaciones y el sistema operativo, y 45.8 gigabytes de sistema libre o espacio libre para poder guardar aplicaciones. Adicionalmente a eso, puedo hacer algunas otras exploraciones que veremos un poquito más adelante. Es muy importante que como usuarios del sistema conozcamos todas las propiedades de nuestro hardware y software, pero en este momento vamos a tener mucho cuidado de no afectar alguna de ellas, porque podríamos hacer alguna operación en este momento que modificara nuestro sistema operativo. En principio estamos explorándolo. Bien, en ocasiones algunos usuarios configuran su sistema para que la ejecución se efectúe con un solo clic. Hace rato les mencionaba que la ejecución de los iconos tienen que ser a través del mouse, y en general la ejecución que vamos a efectuar es con doble clic en el botón izquierdo. Algunos usuarios configuran el sistema operativo para que solamente con un toque de la tecla o un clic el elemento arranque o el elemento se ponga a funcionar. Esto también lo vamos a ver. Bien, otro elemento importante del sistema operativo a través de la pantalla de inicio es la parte inferior que se aprecia en esta pantalla. Vean nuevamente en el sistema que tenemos una parte inferior que tiene diferentes iconos o diferentes formas en que puedo acceder a diferentes aplicaciones. Esta barra, la que es inferior al sistema, se denomina barra de tareas y contiene el menú de inicio del sistema. ¿Qué es el menú de inicio del sistema? Es una cortinilla que me permite acceder a diferentes elementos. En esta barra o en esta cortinilla que aparece se pueden ejecutar las aplicaciones contenidas con un solo clic, tal como se muestra en el ejemplo. Nuevamente, vean en la máquina cómo a través de esta barra, que es la barra del menú de inicio, aparece o desaparece una cortinilla. Esa cortinilla me permite acceder a diferentes aplicaciones. Si ustedes observan, para el caso de esta máquina que tenemos funcionando aquí, hay un conjunto de aplicaciones a las cuales puedo yo acceder. ¿Cómo accedo a ellas? Nuevamente, con un clic en el botón izquierdo del mouse. Acceder a ellas implica ponerlas a funcionar. Otra parte de este sistema operativo son diferentes aplicaciones que me permiten hacer operaciones específicas del sistema operativo. Por ejemplo, en este caso, si le doy un clic a este elemento, me va a abrir una carpeta que se llama Mis documentos, donde tengo yo guardadas algunas aplicaciones o algunos documentos que ya he realizado. Por ejemplo, puedo acceder a otra serie de documentos guardados en una carpeta que se denomina Mis imágenes. Puedo acceder a otra carpeta que se llama Mi música, donde puedo yo guardar archivos de música. Puedo acceder a otra carpeta que se denomina Mis sitios de red, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que esta barra de tareas del menú de inicio me permite hacer diferentes operaciones dentro del sistema. Bien, es muy importante que ustedes efectúen una exploración por los diferentes elementos analizados hasta el momento a fin de comprender mejor su funcionamiento. Y es momento de recordarles que también, si tienen alguna duda, hay asesoría por medio de la red, a través de la página del Colegio de Empresarios, para que ustedes cualquier duda que tengan la puedan manifestar. Bien. ¿Cuál es el siguiente elemento que vamos a analizar? Bien, una de las tareas del usuario de un sistema de cómputo se denomina a menudo la exploración del sistema, que es la búsqueda de diferentes elementos dentro del sistema de cómputo. Estos elementos se clasifican en dos grandes grupos: los directorios y los archivos. El primer grupo es el directorio.
El segundo grupo son los archivos. Los directorios a menudo contienen archivos. Y estos directorios vienen ya definidos por el sistema operativo o se pueden definir por parte del usuario. Vamos a ver un conjunto de directorios. En este caso, habíamos accedido a mi PC y podemos buscar en el disco duro cuántos directorios hay. Si ustedes ven en el disco duro, tengo actualmente creados un conjunto de directorios. El directorio llamado archivo de programas, el directorio llamado clases muestra, el directorio llamado documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Son un conjunto de directorios que pueden contener archivos o bien pueden contener otros directorios más pequeños para guardar información o para procesar alguna cosa específica. El directorio que vamos a utilizar más a menudo se denomina generalmente mis documentos. Como ustedes ven, este directorio contiene 5 pequeños directorios donde puedo yo guardar información clasificada. Es muy importante que como administradores también administremos este tipo de carpetas. El directorio llamado mis documentos es el directorio proporcionado por el sistema operativo para que se pueda administrar todo lo que se crea en el hardware o en las aplicaciones que estamos creando en el sistema. Por ejemplo, aquí, como sugerencia del sistema operativo, tiene algunos directorios ya propuestos. Por ejemplo, dentro de mis documentos, tiene un pequeño directorio para que guardemos archivos de música. Por ejemplo, alguna música que bajemos de internet o algún disco que nos guste mucho, lo podemos guardar en esa parte de los directorios. Otro archivo muy utilizado en algunas labores de administración es el archivo de mis imágenes. Aquí puedo guardar, por ejemplo, fotografías de mis proveedores, puedo guardar logotipos de la empresa, puedo guardar fotografías de mis empleados, puedo guardar una serie de imágenes que me permitan hacer alguna operación específica. Otro directorio que sugiere el sistema operativo se llama mis videos. Aquí puedo guardar una serie de imágenes en movimiento que me permiten ver una presentación particular. Otra carpeta importante se llama mis carpetas para compartir. Es una ubicación donde yo puedo tener cierta información y los usuarios que están conectados a una red conectada a mi computadora pueden ver esos archivos y los otros tal vez puedo yo ocultarlos por medio del sistema operativo. Otra carpeta que sugiere el sistema operativo es una carpeta que se llama mis archivos recibidos. Yo puedo mantener información por internet o información por correo electrónico de intercambio de archivos. Y esos archivos los puedo enviar a diferentes máquinas en el mundo o puedo yo recibir de diferentes máquinas a mi máquina. Esta carpeta es la que se usa para guardar los archivos recibidos. Y si ustedes ven, hay aquí varios archivos guardados dentro de esta carpeta que han sido creados por alguna aplicación. Particularmente estos que están viendo son creados por la aplicación de PowerPoint. Bien, vamos a ver, ya analizamos lo que son los directorios y la posibilidad de crear directorios. Vamos a ver cómo dentro del archivo mis documentos, antes de acceder a esta parte, porque es un elemento muy importante, vamos a ver cómo podemos crear un nuevo directorio para el caso que deseemos administrar nuestro sistema. Por ejemplo, yo quiero tener un directorio donde guarde información sobre mis clientes. ¿Qué hago? Me coloco con el mouse dentro de la carpeta mis documentos y hago un clic con el botón derecho. Ese clic con el botón derecho me abre una cortinilla donde puedo acceder a la palabra nuevo. Y en nuevo me dirijo con el mouse nuevamente a la carpeta
y le hago clic con el botón izquierdo. Y entonces se crea una nueva carpeta cuyo nombre me permite ser modificado en esta área. ¿Cómo puedo yo saber que puedo modificar ese nombre? Porque está en color gris. Entonces aquí pongo el nombre y puedo poner la palabra clientes. Y en ese momento tengo una pequeña carpeta dentro de mis documentos donde puedo almacenar información de mis clientes. Aquí está en mi sistema operativo la primera carpeta que se llama mis documentos. Y dentro de esa carpeta hay un sinnúmero de carpetas, pero hay una carpeta especial para información de mis clientes. Puedo hacer una carpeta adicional donde yo pueda guardar información, por ejemplo, de proveedores. Y entonces yo tengo dos carpetas creadas por mí para almacenar información de clientes y proveedores. Y así por el estilo podría hacer una serie de carpetas para administrar mejor mi sistema de cómputo y administrar mi empresa. La última carpeta que podríamos utilizar podría ser estadísticas, por ejemplo, de la empresa. No lo sé, es una herramienta que me permite hacer una serie de carpetas. ¿Y esas carpetas dónde las puedo guardar? Por una situación de control, se recomienda siempre tenerlas en mis documentos, de manera que cuando hay algún error en mi máquina o hay que hacer algún tipo de mantenimiento, es muy fácil localizar todo en la carpeta de mis documentos. Bien. El segundo elemento que tenemos dentro del sistema de administración es los archivos. Los archivos es un conjunto de datos ordenados e interrelacionados creados por una aplicación del sistema de cómputo. Esto es, todo lo que yo hago como resultado de una operación en una de las aplicaciones se denomina un archivo. Por ejemplo, cuando yo hago una carta de presentación para una empresa, utilizando para ello el programa Word, el resultado es un archivo de tipo documento. Cuando yo hago una lista de clientes o una lista de proveedores para tenerlo en mi sistema de nómina, por ejemplo, entonces creo un archivo que se llama un archivo de hoja de datos. Y por último, cuando yo creo una presentación para enviársela a un cliente por medio de internet, a un cliente de la ciudad o a un cliente externo, pues denomino a este archivo un archivo de presentaciones. Bien, en el siguiente ejemplo vamos a analizar diferentes de archivo y las aplicaciones que los crean, así como el uso al que se destinan. Nuevamente abrimos la carpeta de mis documentos y podemos ver que en esta carpeta de clientes podríamos insertar algún tipo de documentos. Por ejemplo, vamos a ver la carpeta de clientes y en esta carpeta de clientes, dentro de esta carpeta de clientes, voy a guardar información de mis clientes. Entonces, ¿qué tipo de archivos voy a crear? Primero de ellos, ¿qué se les ocurre? Podríamos hacer un archivo donde me diga direcciones. Esto es, creo una lista de clientes ordenada alfabéticamente y a esa lista la enlazo con las direcciones de los clientes. Entonces puedo crear un primer archivo denominado direcciones. ¿Qué aplicación puede crearme ese archivo? Bueno, pues puedo hacerlo, si yo quiero, en Word, que es una de las aplicaciones que vamos a analizar, o en Excel. Y ese archivo queda dentro de clientes. Puedo yo para mis clientes tener, pues no sé, tal vez alguna serie de información como estadísticas por cliente. Estas estadísticas por cliente las puedo hacer por medio de mi aplicación de bases de datos de Excel,
o puedo hacerlo tal vez también utilizando Word, o puedo hacerlo en gráficas para que se vean en PowerPoint. Y queden como una presentación. Tal vez puedo hacer un archivo, un pequeño archivo, donde yo haga una presentación. Para enviar a mis clientes por correo. En esta presentación yo pongo imágenes de mi empresa, imágenes de los productos que produzco, tal vez una lista de precios de esos productos, etcétera, etcétera. Entonces estas presentaciones las puedo desarrollar en PowerPoint y las puedo complementar con archivos de gráficos de Excel o algunos documentos desarrollados en la aplicación denominada Word. Bien, estos son algunos tipos de archivos que pueden estar en mi carpeta de clientes. De la misma manera puedo hacer archivos que se creen para almacenarse en la carpeta de proveedores y hacer algún tipo de carpetas que me permitan llevar mejor mi control. Esta herramienta, como les mencionaba al principio del curso y como les he mencionado todo este tiempo, es una herramienta fundamental de administración. Gracias a la organización en carpetas y al tipo de archivos que podemos ir creando, pues podemos dar unas acciones que me permitan administrar mejor mi sistema. Por ejemplo, cada uno de estos archivos tiene información adicional que me permitirían llevar un orden. Por ejemplo, si vemos en este caso hay un archivo denominado estrategia de ventas y este tipo de archivo, como ven en la ventanita inferior, es un archivo creado en PowerPoint 97-2003 con el autor X, cuántas diapositivas tiene, cuándo se modificó y qué tamaño tiene el archivo. De manera que yo puedo tener un conjunto de archivos que se ordenen por fecha o por característica o por tamaño o por quién los creó. Y eso, como veremos más adelante, pues nos sirve de una gran, es de una gran utilidad. Bien. La ubicación de un archivo se le denomina ruta de acceso y es usada por la aplicación que lo crea o modificada para su fácil localización. ¿Qué quiere decir la localización de un archivo? ¿Se acuerdan que esta carpeta está en una carpeta que se llama clientes y a su vez esta carpeta está en mis documentos? El sistema operativo a esta forma de guardar los archivos le denomina ruta de acceso o PAT. Y se denomina dentro del sistema como archivos de programa, diagonal mis documentos, diagonal clientes, diagonal direcciones, por ejemplo. A todo este elemento se le denomina ruta de acceso y es lo que busca el sistema operativo cuando nosotros nos referimos a este archivo. Si nosotros cambiamos de ubicación este archivo y lo pasamos a otra carpeta que se llama proveedores, lo que estamos modificando dentro del sistema operativo es la dirección o ruta de acceso donde se encuentra este archivo. ¿Y cómo se hace esa operación? Simplemente agarro con mi botón derecho del mouse este archivo y le doy cortar y lo pongo aquí como pegado el archivo. Por ejemplo, no voy a modificar este archivo para que no se pierda en esta máquina, pero la operación sería la siguiente. Tengo mi carpeta de clientes, como ustedes ven, esta carpeta de clientes la puedo ubicar dentro de ese sistema y vamos a poner este archivo. Imagínense que lo quito de aquí y lo quiero poner en la carpeta de clientes.
Si abrimos la carpeta de clientes, van a ver que el archivo que tenía yo anteriormente en la carpeta mis documentos únicamente, lo acabo de pasar a la carpeta de clientes. ¿Cómo lo hice? Me ubiqué en él, le di botón derecho al sistema, busqué en la ventanilla cortar y después me ubiqué en la carpeta de clientes y le dije de la misma manera pegar. Y este archivo pasó de un lugar físico a otro lugar físico. ¿Y qué es lo que hice dentro del sistema operativo? Cambiar la ruta de acceso. Voy a hacer el proceso inverso para que no vaya a haber errores en esta máquina y me echen a mí la culpa, ¿verdad? Muy bien. Bien, ¿cómo vamos a manejar los archivos? El usuario del sistema de cómputo requiere a menudo efectuar operaciones con los archivos. Como ya vieron, podemos ubicarlas en diferentes carpetas y demás. Los archivos creados o los archivos que me envía un cliente o los archivos que yo voy a tener organizados, necesito ponerlos de diferente forma, necesito copiarlos como vieron, borrarlos, almacenarlos, imprimirlos, compartirlos, enviarlos, etc. Vamos a ver en el siguiente ejemplo algunas operaciones más complejas. Ya vimos dos de estas operaciones con los archivos. Yo puedo quitar un archivo de esta carpeta y pasarlo a esta carpeta. Voy a hacer otra operación que es a menudo necesaria. Vamos a suponer que yo necesito tener en dos carpetas el mismo archivo. Está la carpeta número 1 y está la carpeta número 2. Y dentro de la carpeta principal, que se llama documentos, y esta es la carpeta de clientes, y esta es la carpeta de proveedores, en ambas carpetas necesito colocar un archivo determinado. No sé qué archivo sea. En este caso vamos a hacer un ejemplo con uno de los archivos que tengo ahí de PowerPoint. Entonces yo necesito que este archivo esté en esta parte, pero además haya una copia de él en esta parte y otra copia de él en esta parte. Lo que voy a hacer es tomar el archivo que hay aquí, sin quitarlo de aquí, lo voy a copiar y lo voy a pegar en cada una de estas carpetas. ¿Cómo se hace esa operación? Nuevamente tomo el archivo que habíamos visto hace un momento, que se llamaba estrategia de ventas, me coloco sobre él y con el mouse le doy con el botón derecho un clic y le digo copiar. Como ven ustedes, ese archivo quedó ahí en la carpeta donde estaba y me voy a clientes, me pongo sobre él y le digo pegar. Me voy a proveedores, me pongo sobre él, le doy botón derecho y me ubico en la casilla que dice pegar. Nuevamente le doy un clic. Y si revisamos las carpetas, vamos a ver la carpeta de clientes con un doble clic y van a ver que el mismo archivo ya se copió ahí. Nos vamos a la carpeta de proveedores y vemos que el mismo archivo ya se copió ahí también. Esta operación se denomina la operación de copiar. Y es una operación sumamente sencilla que requiere únicamente del uso del mouse. Otra operación que podemos requerir a menudo en estos archivos es cambiarle de nombre. ¿Cómo cambiamos el nombre a un archivo? Nos ubicamos sobre el nombre y lo marcamos con un clic. En el caso de que no se active, bueno, pues podemos hacerlo nuevamente. Y como ustedes ven, el archivo que está aquí, dentro de una carpeta, me va a mostrar su nombre y las letras que están aquí se ven en gris. Eso me dice que puedo modificar el nombre automáticamente. Entonces yo con el teclado escribo un nuevo nombre y ese nombre va a quedar grabado ahora como el nuevo nombre del archivo. Le doy clic o le doy enter y ahora ese archivo que tenía un nombre determinado, ahora se va a llamar con el nuevo nombre. A esa operación se le denomina renombrar el archivo o cambiarle el nombre.
Otra operación que yo pudiera querer hacer con los archivos es la operación de borrar. Vamos a la carpeta de proveedores y quiero eliminar el archivo. Vamos a suponer que ya, bueno, el que le cambié el nombre fue aquí, ¿verdad? Ahora se llama de una forma. Ahora yo quiero eliminar este archivo. ¿Qué puedo hacer? Hay diferentes maneras de hacerlo, pero la manera con el mouse es oprimir botón derecho y le digo eliminar. El sistema operativo tiene varios elementos que me permiten asegurarme que la operación que estoy solicitando es la correcta, porque probablemente por alguna equivocación yo puedo dar un clic en una forma inesperada o en una forma no deseada y el elemento se puede perder o no se puede perder. En este caso, si quiero borrar el archivo, solamente le digo sí y automáticamente, como ustedes ven, el archivo quedó borrado, quedó eliminado. A esta operación se le llama borrar o eliminar. De manera que con los archivos podemos pasarlos de un lugar a otro, los podemos borrar, los podemos eliminar, les podemos cambiar el nombre, etcétera, etcétera. Lo mismo podríamos hacer con los directorios. Si ustedes ven aquí en la carpeta de estadísticas, me coloco con el mouse del lado derecho y le digo que lo elimine también. Me pregunta si quiero hacerlo, le digo que sí, y ya quedó borrada de la carpeta mis documentos, la carpeta que yo había creado que se llama estadísticas. Existen muchas otras operaciones que puedo yo efectuar con los archivos. De hecho, en las sesiones siguientes vamos a ver algunas de estas aplicaciones y vamos a ver cómo se enlazan con los programas que utilizamos. Bien, otra de las labores que tenemos como usuarios de un sistema operativo es la configuración de los sistemas. ¿Qué es la configuración? Pues es la forma en que puedo poner más agradable el sistema operativo o la forma en que puedo poner de una manera más amigable a mi sistema. Por ejemplo, en algunos casos los usuarios requieren efectuar cambios en el sistema para ciertas necesidades. Por ejemplo, cambiar la hora, modificar la forma en que se imprime un documento, cambiar la apariencia del escritorio, cambiar el idioma del sistema, etcétera, etcétera. Vamos a mostrarles, en este caso, cómo se hace la modificación en el sistema operativo de la hora. Observen que en este caso, la barra de tareas que está en la parte inferior, me muestra del lado derecho la hora en mi computadora. Observen que si yo me coloco con un clic en el mouse, un clic del botón izquierdo, me aparece una ventanita que se llama propiedades de fecha y hora. Esta ventanita tiene tanto la fecha actual, que está mostrada en un calendario, como la hora actual. Yo puedo modificar estos elementos a través de una serie de flechitas. Por ejemplo, marco la hora y puedo mover esta hacia atrás o puedo moverla hacia adelante. Con esto estoy cambiando la hora de mi sistema. Puedo mover a través de las flechitas el año de mi computadora hacia adelante o hacia atrás. Puedo mover el mes que tiene guardado y esta información que yo tengo, si le digo aplicar o aceptar, va a modificar a la que tenía anteriormente. Si yo no quiero hacer ninguna modificación, simplemente le digo cancelar y observen ustedes que en la ventanita permanece la hora actual y no tenemos ningún problema en el sistema. Por ejemplo, vamos a modificar la forma en que la apariencia del escritorio se muestra. Aquí estamos abriendo parte del panel de control que vamos a estudiar un poco más adelante, pero aquí podemos modificar algunas de los elementos del escritorio. Por ejemplo, vamos a cambiar para que vean ustedes la configuración regional. Por ejemplo, en nuestro país, que es México, utilizamos en un número
Esta notación, las cifras de miles las separamos con comas, las cifras decimales las separamos con un punto. A esto se le denomina el punto decimal. Imagínense que ustedes van a trasladarse a Europa y, por ejemplo, van a usar el sistema operativo en España. En España la forma en que se usa es diferente. En lugar de un punto decimal, en España se usa la coma decimal. Y entonces el número se tiene que representar de manera que termine en la parte de los decimales con una coma. Observen cómo en esta ventanilla, si yo cambio mi idioma de español de México a español de España, automáticamente la información que hay aquí se muestra con una coma decimal y se muestra en otro tipo de formato. Otro ejemplo para nosotros es que nuestras monedas las representamos con el signo de pesos. En España se representa con el signo de euros. Noten ustedes que en esta ventanita existe ahora en el rango de la moneda, pues la información de euros. De esa manera, si le damos aquí a aplicar al sistema, vamos a observar que todo lo que hagamos dentro del sistema operativo va a tener el formato que le estamos indicando en esta parte, que es nuestro país. Le voy a decir cancelar para que nuevamente no cambie las configuraciones del sistema y esta información permanezca como fue puesta en la computadora. Bien, algunos de los cambios que se han mostrado se muestran en este ejemplo que les puse, y hay que recordar que siempre la configuración que arranca en el sistema, de acuerdo a donde lo compremos el sistema operativo, es para América o para Europa o para Estados Unidos o para México. Esa configuración se le llama la configuración de fábrica o configuración por default. Bien, además de esto, el sistema operativo cuenta con una barra de tareas y el panel de control para efectuar los cambios de configuración. Ya vimos la barra de tareas que está en la parte inferior. El panel de control se accede de esta manera. Como ustedes ven en esta ventana del menú de inicio, hay un iconito que corresponde al panel de control. Ya lo hemos abierto anteriormente y este panel de control me permite hacer diferentes aplicaciones. Como ustedes podrán ver, son múltiples, pero ya vimos algunas de ellas. Por ejemplo, vamos a ver la aplicación del mouse que les mencionaba en el principio. Puede ser que yo sea un individuo que trabajo siempre con la mano derecha o, como se menciona más comúnmente, sea yo diestro o derecho. Entonces, mi forma de agarrar el mouse es siempre con la mano derecha. Si yo oprimo el botón con el dedo índice, estoy dándole un clic al botón izquierdo. Si oprimo mi botón con el dedo medio, estoy dándole un clic al botón derecho, tal como les describí en el principio. Supónganse que este es mi mouse, esta es la configuración, y yo me coloco con él en la forma de derecho. Imagínense ahora que viene un zurdo y quiere usar mi máquina. Entonces, cuando yo le digo clic con el botón derecho o con el botón izquierdo, va a tener que oprimirlos con dedos diferentes. Puede ser que haya zurdos que se acostumbren rápidamente a esa función, pero hay zurdos que no les agrada hacer eso y les gusta hacerlo con la mano izquierda aproximadamente en la forma que lo haríamos con la mano derecha. Entonces, estas propiedades del mouse me permiten hacer ese cambio. Si observan ustedes aquí, hay una ventanita que me dice mouse de tipo derecho o mouse de tipo zurdo. En el mouse de tipo derecho me dice que el clic es con el botón izquierdo. En el mouse de tipo derecho me dice que el clic es con el botón derecho, o sea, con el dedo índice nuevamente. Si yo coloco esta configuración en zurdo, los botones se invierten y automáticamente yo estoy configurando el sistema para que se pueda acceder por parte de un zurdo o por parte de un derecho. Estas configuraciones son sumamente importantes. Nuevamente le voy a decir cancelar para que no vaya a haber variaciones en el sistema operativo. Pero estas operaciones, como les digo, son sumamente importantes y se les denominan en forma genérica la configuración.
La configuración del sistema. Así como configuro mi mouse, puedo configurar muchas otras características del sistema. Puedo configurar, por ejemplo, lo que les decía yo hace un momento, la forma en que la pantalla se ve. Aquí puedo cambiar la forma en que se ve mi fondo de pantalla. Vean, por ejemplo, que aquí puedo guardar o puedo tener otro fondo de pantalla. O puedo tener otro fondo de pantalla. Al aplicarlo, en la computadora se va a ver en el fondo bueno, ahí oprimí un acceso a internet. Por ejemplo, este sería otro fondo de pantalla. ¿Qué es lo que hace el fondo de pantalla? Como ya les expliqué, es tener un ambiente de fondo agradable que no me canse la vista o que me recuerde alguna de mis opciones preferidas. Por ejemplo, una foto de mis hijas, una foto de mi mascota, etcétera, etcétera. Hay otras configuraciones que me permiten hacer algunas aplicaciones importantes. Por ejemplo, puedo agregar o quitar programas de los que ya están instalados en el sistema. Puedo modificar la forma en que operan algunos programas, etcétera. Aquí ven una lista de programas que tenemos ya instalados y si alguno nos está dando lata o ya no quiero utilizarlo, simplemente me coloco sobre ellos y le digo quitar. Como no es la intención de este curso quitar programas de esta máquina, pues no lo voy a hacer, simplemente se los estoy mostrando. Bien. Como les mencionaba, hay utilerías adicionales. Yo puedo modificar o puedo hacer alguna de las operaciones de configuración para poner más eficientemente mi máquina, para ponerla en una forma más agradable, para hacer las labores de administración más amigables, etcétera, etcétera. Todos estos elementos los vamos a ir retomando cada vez que veamos alguno de los aspectos del curso. Y prácticamente en este momento podemos considerar una exploración un poco pequeña del sistema operativo. Vamos a enfatizar más en cada uno de ellos y vamos a ponerles actividades adicionales para que ustedes profundicen más en este elemento. Por este momento es todo. Les recuerdo que tienen a su disposición el acceso por medio de internet si tienen alguna duda con sus asesores, o pueden repetir esta presentación las veces que sean necesarias para que algún concepto que no haya quedado claro se les profundice. Muchas gracias y les doy la bienvenida nuevamente.